Buenas tardes, niños. El día de hoy vamos a iniciar nuevamente un tema más de nuestro curso de razonamiento verbal. La institución educativa privada San Luis Gonzaga School le da la bienvenida al quinto grado de educación primaria. Los saluda su profesora Marta Reyes y les voy a compartir en nuestro curso de razonamiento verbal el tema de hoy. El tema de hoy, precisamente, el título es ese, el tema de un texto. Y también vamos a ver a continuación el resumen. El tema de un texto es el asunto o la idea central del texto, que se puede expresar a través de una frase pequeña o a través de una frase simple. Algunas veces encontramos el tema del texto en el título. Podemos inferir rápidamente y sabemos de qué se está tratando. Por ejemplo, si vamos a hablar del invierno, que a pesar que tenemos una gran cantidad de información y encontramos como título el invierno, sabemos que nos estamos refiriendo a una estación del año. La idea principal nos informa acerca del enunciado más importante que el autor quiere transmitirnos acerca del tema. ¿Sí? En la idea principal vamos a encontrar de qué nos quiere hablar el autor o la persona que nos está dando el informe. El reconocimiento de la idea principal tiene como punto de partida identificar las ideas principales y más importantes que las podemos ir encontrando en los párrafos y hacernos la pregunta cuál o cuáles de las ideas más importantes que el autor pretende explicar tiene relación con el tema. Eso lo vamos a ir viendo en cada párrafo. Ahora vamos a ver los pasos que necesitamos para identificar el tema de un texto. Debemos leer como mínimo el texto 2 veces. Es así para poderlo comprender mejor. Debemos subrayar la idea de cada párrafo, para luego formularnos la pregunta, ¿qué es lo más importante que se decía en cada párrafo? Nosotros al subrayar debemos tener mucho cuidado porque si lo hacemos en el ordenador no hay problema, porque sabemos que podemos borrar o guardar la información, pero cuando se tratan de libros y texto debemos tener mucho cuidado ya que estos son como obras muy preciadas que debemos conservar. Debemos subrayar cada párrafo e identificar las ideas principales para luego formularnos qué es lo más importante que dice ese párrafo. Aquí tenemos un texto que nos dice, el mundo se une al movimiento de protesta de Black Lives Matter. Miles de personas salieron a las calles de Europa y de Australia el sábado, al igual que los centenares en Tokio y Seúl, para apoyar las protestas en Estados Unidos. Vamos viendo cómo se empieza a subrayar nuestro texto. Las continuas protestas mundiales reflejan la rabia por el trato de policías a las minorías étnicas provocado por el asesinato de George Floyd el 25 de mayo en Minneapolis, después de que un agente de la policía lo inmovilizó con una rodilla en el cuello durante casi 9 minutos mientras sus compañeros se mantenían al margen. Europa ha sido testigo de una ola sin precedentes de manifestaciones antirracistas que han atraído a decenas de miles de personas a la calle. Vamos viendo cómo hemos ido subrayando. Son miles de personas que salieron para apoyar las protestas porque tenían mucha rabia por el trato que hay a las minorías étnicas, ¿sí? Y por eso hubieron manifestaciones antirracistas, ¿no? Podemos inferir de que el texto, cuando decimos de qué se trata el texto, podemos deducir que el texto se trata de la lucha contra la discriminación. Es así como hemos encontrado la idea principal del texto, pero lo hemos ido encontrando en cada párrafo que íbamos subrayando. El resumen. El resumen consiste en la técnica de estudio que consiste en minimizar el texto de manera clara y concisa, de tal manera que las ideas se vayan
vinculando unas con otras en formas coherentes, sin alterar lo que quiere decir el autor. ¿Vistes todo el texto?, preguntan los niños. Sí, tiene 2 hojas donde explican por qué se produce el calentamiento global. ¿No? Estamos infiriendo que la niña ha leído un texto de 2 hojas, donde con una palabra simple ha dicho que se trata del calentamiento global. El resumen. Hacer un resumen no significa leer y releer para entender mejor el texto y luego escribir lo que recuerdas. Tampoco significa copiar las ideas que parezcan importantes o hojear el texto y transcribir las ideas necesarias para llenar el cuaderno o pedir ayuda a otra persona. Los pasos para hacer correctamente un resumen de un texto es que seas tú quien lea el texto por completo, 1 o 2 veces. Encontrar el tema principal formulando la pregunta ¿de qué se trata el texto? Y luego subrayar la idea principal de cada párrafo para ir encontrando de qué se trata el tema y también ir rescatando sus ideas principales, teniendo en cuenta, por ejemplo, los sinónimos, los lugares, acá dice que se trata de Cristóbal Colón, el producto, la moneda, etcétera, etcétera. Y así vamos a ir desglosando el tema y vamos a ir resumiéndolo. Si nos damos cuenta, aquí, en este texto, hemos dicho que el cacao, que es de procedencia azteca, según la leyenda, se produce en las selvas tropicales de la Amazona y que los mayas simbolizan el cacao como una bebida para mayor físico y longevidad, o sea, para que tengan muchos años de vida. Y que Cristóbal Colón lo servían a la vez de moneda y de producto de consumo, lo comercializaban. Así el texto va a ir explicando. Este texto explica el origen azteca, leyenda del cacao. A continuación el autor comenta su origen en las selvas tropicales y su cultivo por los aztecas. Además se habla de la simbología maya. Finalmente el 4º párrafo explica el uso comercial del cacao en la época de Cristóbal Colón. ¿Se dan cuenta? Un párrafo que tiene 1, 2, 3, 4 párrafos. En cada párrafo hay 1, 2, 3 líneas, más 3 líneas serían 6. Prácticamente tiene 12 líneas, le hemos resumido solamente en 4 líneas, sacando de cada párrafo la idea principal. Finalmente te habrás dado cuenta que no es tan complicado leer textos y comprenderlos, y que ahora puedes estudiar y procesar las ideas principales enlazándolas coherentemente. Y lo vamos a ver en nuestro curso de razonamiento verbal, aplicando todo lo aprendido. Bien, alumnos, ha sido un gusto poderles compartir estos tips para que puedan hacer su resumen. Pronto nos veremos en la clase virtual. Gracias.